Ok, bien. Entonces, en esta parte, como siempre, cuando tenemos las sesiones, me gusta siempre recordar algunas cosas para tener al tanto. Para esta parte, tener muy en cuenta los anuncios que aparecen al entrar al curso. Normalmente también los envío por correo electrónico para que estén pendientes de cómo va el avance del curso y tengan muy claro, obviamente, qué novedades hay, qué sugerencias se han dado para que les ayuden a todos ustedes. De igual manera, recuerden lo que vamos a ver en esta ocasión, está disponible todo en contenido del curso, que es la opción del curso virtual donde van a encontrar todo lo relacionado con su aprendizaje. Muy bien, comentando en esa parte, les recuerdo, y lo pueden ver acá, todos los contenidos, tanto la parte de los componentes formativos como las evidencias, están disponibles desde ya y ustedes pueden realizar su aprendizaje. Tengan eso presente al momento de participar, siguiendo obviamente el orden de las evidencias y de los materiales que deben estudiar que aparecen en el cronograma. Bueno, entonces ya saben, muy al tanto de esto, para esta ocasión tenemos, como indica el cronograma, el segundo componente formativo y vamos a tener la correspondiente evidencia en el curso. Es la que vamos a estar manejando en estos días y de esa forma vamos a poder participar de ella. Vamos a ir viendo el componente relacionado que se llama Let's Introduce Ourselves. Perfecto. Bueno, ya tenemos acá la opción. En esta parte para este componente formativo vamos a tener tres secciones que vamos a estar observando. La primera de ellas es la introducción al tiempo presente simple. Vamos a estar observando lo que son los pronombres personales, tanto sujeto como objeto, y vamos a ver algunas cosas sobre cómo dar información personal. Ya que vamos a los contenidos, es bueno observar lo que es el tiempo presente simple, que es precisamente la forma más común que tenemos para hablar.
En el caso del presente simple, de manera similar a lo que hacemos en español, no solamente se refiere a este momento en particular, sino que también lo utilizamos en todos aquellos casos donde contamos con situaciones que no dependen de un momento en específico. Por ejemplo, así como lo tenemos aquí en pantalla, el presente simple se puede utilizar cuando hay acciones o estados que son considerados como permanentes. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Colombia tiene una enorme industria hotelera. Eso ha sido válido por mucho tiempo, lo es en la actualidad, lo seguirá siendo. Es algo que consideramos un estado permanente por lo menos por mucho tiempo, el suficiente para considerarlo de esa manera. También lo hablamos o lo usamos para situaciones que son repetitivas, regulares, pueden ser cotidianas o que cada cierto tiempo se repiten de la misma manera. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año, la persona tiene su momento donde va. Es posible que en algún momento cambie, demore más, en otras vaya poco más seguido, pero es lo normal, lo común, lo que ocurre la mayoría de las veces por lo menos, para considerarlo algo que sea lo suficientemente regular. Por eso también se aplica a las rutinas, hábitos, actividades diarias que hacemos, siempre se van a colocar con presente simple. No es como decir, no, yo me estoy levantando a las 8 estos días. No, I wake up every day at 8, por ejemplo, si es a las 8, aprovechando el ejemplo que aparece allí. eh, de esa manera se utiliza. A veces en español cambiamos un poquito los tiempos en esa parte, pero cuando son actividades rutinarias, cotidianas, vamos a estar utilizando el presente simple. También vamos a encontrar una variante en esa parte al dar instrucciones, indicaciones o señales, donde podemos dar el presente simple o ya después iremos mirando, podemos dar instrucciones utilizando solo el verbo, así como lo hacemos en español, pero sí es una opción válida para ese caso. Aquí, por ejemplo, le está dando indicaciones. You turn left, then go down Oak Street. Usted gira a la izquierda, luego va a derecho, bajando por la calle Oak. Miremos qué otra situación tenemos. En este caso, cuando hablamos de cosas que ya están fijadas en calendario a futuro, que ya están planeadas, que tienen su momento o condiciones en particular y las podemos dar por hechas. Por ejemplo, acá dice next week is the championship. El campeonato es la próxima semana. Ya eso debe estar programado, suponemos. Ya debe tener fechas, personas que van a participar y demás. Se considera como algo ya específico y determinado a futuro. Ok. Para que tengan la idea, pues bueno, vamos a colocar algunos verbos que vamos a estar manejando de los principales que deben tener pendientes. El primero que siempre aparece en todas estas situaciones es el verbo to be. Espero que no se asusten con él, ténganlo muy presente. No es en realidad tan complicado como algunos pudieran pensar en esa parte, que algunos se complican mucho. Yo sé, en ese caso, tengan muy pendiente revisar, porque sé que algunos se trauman un poquito con él, ya igual lo estaremos viendo. Es más fácil de usar incluso de lo que usamos con los verbos en español. Tenemos el verbo to do, hacer, que les puede servir. To have, que es tener, también es muy común. To eat, que es comer. Tenemos to read, que es leer, que también lo hacemos casi que a diario. Eh, Muy pendientes, miren que cuando los verbos están en su forma básica, es decir, no están siendo utilizados en ninguna frase, normalmente llevan el to adelante. Es como cuando los verbos en español
tienen la terminación estar, hacer, llevan siempre ese ar, ir al final. Asimismo, en inglés los verbos llevan to adelante cuando van en su forma básica. Es por eso que están escritos de esa forma. Bien, tenemos to call, llamar, puede ser por teléfono, puede ser directamente. Tenemos to play, que es un verbo un poquito versátil en su uso, puede servir para jugar, sea juegos, deportes, y también se puede usar para cuando hablamos de tocar instrumentos musicales. No que yo toco piano, I play the piano. Entonces, allí va. Bien, to study, claro, estudiar lo que estamos haciendo en este curso. To drink, tomar líquidos. Bien, to buy, que es comprar. To walk, caminar. Tenemos to watch, que es ver o mirar. ¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar? Siempre confundo un poquito. Normalmente watch es mirar. Es la traducción más aproximada que tenemos en español. To listen to, escuchar. Listen es uno de esos verbos, ténganlo en cuenta. Algunos verbos en inglés siempre van acompañados de ciertas palabras. En este caso, listen siempre va acompañado de to. No, yo escucho salsa. I listen to salsa. Eso también pasa en español. Ciertos verbos van siempre acompañados de ciertas palabras. No crean que es solamente en inglés. Tenemos to write, escribir, to sing, que es cantar para aquellos que lo hagan, si sea de forma aficionada. To sleep, que es dormir, que a veces no dejan hacerlo, pero hay que hacerlo diario, por favor. To fly, que es volar. To wash, que toca sí o sí, lavar. To work, que es trabajar. Tenemos to travel, que es viajar, que nos deja hacer una a la otra. O viajamos o trabajamos. No todos cuentan con la misma suerte. To drive, si es conducir o manejar, autos, buses, cosas similares. To go, que es ir. To live, que es vivir, hay que ver dónde viven. Y to pay, que es pagar. Otra de las cosas que sí o sí toca hacer en la vida. Entonces, lo que vamos a ver de los verbos es que en este caso siempre hay un subject verb agreement, un acuerdo entre sujeto y verbo. A esto en español se le suele llamar conjugación, es decir, que los verbos cambian en función de la persona de la que estamos hablando. Algunos dicen que el inglés puede ser muy complicado porque eso, porque hay que estar pendiente que los verbos, que el to be, que la tercera persona. Pero es que nosotros hacemos eso en español con todos los verbos y con todas las personas. Por ejemplo, si yo uso el verbo amar, yo digo yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Vamos a encontrar 6 formas distintas de escribir el mismo verbo, pero va a cambiar dependiendo de sobre quién estamos hablando, quién hace la acción de amar. No, nosotros amamos este país. Entonces, si somos nosotros, no puedo decir nosotros amar ni nosotros amo. Tiene que ser nosotros amamos. Entonces, de esa misma forma, para que lo recuerden, porque yo sé que ustedes ya lo hacen, obviamente en español, para todos los verbos, de la misma forma lo vamos a observar en inglés. Solo que hay una gran diferencia. En el caso del idioma inglés, solamente ocurre cuando hablamos de tercera persona en singular. Y algunos dirán, bueno, ¿qué es tercera persona? A tener muy en cuenta. Si yo hablo, yo soy la primera persona, porque soy quien está hablando.
Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero si yo hablo de alguien más, del otro estudiante que no estuvo en la sesión, por ejemplo, es alguien que no está en la conversación, por lo tanto, es una tercera persona. Obviamente, la primera, segunda y tercera persona pueden ser también plurales. Si nosotros estamos reunidos en la sesión, nosotros somos primera persona de plural. ¿Por qué primera persona de plural? Porque me incluye a mí, quien estoy hablando de todos los que estamos aquí. Y cualquiera de ustedes que lo haga, también puede decir nosotros estamos en la sesión. Pero si alguien les escucha hablar y no está en la sesión, por ejemplo, no se puede incluir. Entonces, una segunda persona en plural sería ustedes están en la sesión. O sea, la persona no está o está refiriéndose directamente a los que sí están. Y ya en tercera persona de plural sería hablar de ellos o de ellas. Eso para dejar claro cuando hablan de primera, segunda, tercera persona, que la gente decía, pero ¿cómo es eso de tercera persona? Es solamente eso. Lo que vamos a tener en cuenta para estos verbos es la tercera persona de singular y solo en frases afirmativas. Y es básicamente decir que vamos a hablar de una sola persona o un solo animal, un solo objeto, un solo lugar que no esté en la conversación. Así de simple. Lo vamos a mirar con tres verbos que nos van a ayudar para observar el ejemplo. To work, que es trabajar. To go, que es ir. Y to study, que es estudiar. Entonces, si los miramos en las primeras dos formas, en las primeras dos personas, veremos que los verbos simplemente no cambian. I work, you work. I go, you go. I study, you study. Listo. En esas no hay que hacer nada, simplemente conocer el verbo, lo que significa y ya está. Sin embargo, cuando llegamos a tercera persona, allí sí, como pasa en otras formas en español, el verbo cambia. En el caso de work va a agregar una S. Por lo tanto, para yo decir que él trabaja, he works, ella trabaja, she works. Para aquellos que de pronto no lo conozcan o no lo recuerden, en tercera persona en inglés vamos a tener tres pronombres. He, que es él, se utiliza para hombres. She, que es ella, se utiliza para mujeres. En el caso de it, no se usa para personas, sino que se usa para objetos, lugares y en la gran mayoría de los casos para animales. Se pueden exceptuar a veces las mascotas cuando se utiliza pues el nombre lo tenga masculino o femenino como para tratarlos con cariño. No significa que con el it no lo sea, pero no es normal que en los animales hagamos la referencia del masculino o del femenino. Algunos animales, más que nada, como decía, los que son domesticados, de casa, algunos de granja, pueden llegar a usarse de esa manera, pero no es lo común en realidad. Muy bien, entonces, para el verbo go, como veremos, algunos verbos por la terminación no suena bien a oídos de los que hablan el idioma inglés, solo agregar la S al final. Entonces, en estos casos, agregan ES. He goes, she goes, it goes. En el caso de verbos como study, cuando la Y termina junto con una consonante, suele cambiar a I latina. He studies, she studies, it studies. Entonces, en esta tercera persona de singular, cuando hablamos de una persona en particular que está fuera de la conversación o de un solo objeto, vamos a cambiar el verbo de esa forma. Lo bueno, a diferencia del español, es que solamente lo vamos a hacer en ese punto. Ya para el plural, simplemente we work, you work, they work, we go, you go, they go, we study, you study, they study. Y para dar un repaso a los pronombres, ya que estamos viendo los verbos, teníamos I, que lo habrán visto, significa yo. Y para anticiparme a las notas que van a encontrar al respecto,
La palabra I, la palabra yo en inglés, esa que está ahí marcadita, resaltada, siempre debe ir en mayúscula, así no esté al principio de la frase. Es una característica que tiene el inglés con esta palabra en específico. You, como habrán visto, significa tú. Como verán en ese caso, no hay un usted, así que tanto tú como usted en inglés se traducen you. Si lo miran acá, verán que you aparece también en segunda persona de plural y sí, también puede significar ustedes. ¿Cómo se diferencia? Ya eso por contexto se va viendo si se habla de una persona o de varias. Cuestión de uso. No crean, el español también tiene algunos temas en los que dependemos mucho del contexto para entender, pero es algo que se toma normal. Cuando llegamos a otro idioma nos toca pues aprender ya ahí sí manualmente esos pequeños detallitos que vamos teniendo con el idioma. La tercera persona, como les decía, he para él, she para ella, it para todo lo demás. En plural tenemos we, el nosotros, tenemos you que decíamos acá y tenemos they que traduce ellos o ellas. Ok, entonces, en específico, ya que lo tenemos de esta manera, vamos a ir mirando lo que les comentaba sobre la tercera persona en singular. Este videito ustedes después lo pueden ir viendo con toda la calma del caso para que lo puedan estudiar con la explicación que aparece allí. Más que nada mirar, hay ciertos sonidos que cuando van al final el verbo suele requerir que en ese caso cambie un poco. Son terminaciones muy cercanas al sonido de la S. Por ejemplo, watch, que es mirar. Si le agregamos solo una S, sería watch. Sería muy raro. Casi se podría uno morder la lengua pronunciando. Entonces cambia a watches. Watches. Eso para facilitar la pronunciación. Esa lógica a veces puede sonar diferente a lo que tenemos en español. Cada idioma tiene lo suyo. Uno simplemente trata como de acostumbrarse, pero en la medida en la que ustedes tengan un poquito más de vocabulario, sé que va a ser más fácil para ustedes. También presente cuando termina en O, porque el sonido O cambiaría. Si fuera solo con la S, no sería goes, sino goes. Entonces, para mantener el sonido O, el que tenemos con el green go, esa O siempre suena O. Entonces, agregan la S para que suene goes, como en go. Do, does. Siempre cambia allí el sonido, pero se mantiene precisamente esa forma. Los que terminan en Y, si llevan vocal adelante, no pasa nada, solo se agrega la S. Si terminan, o si llevan antes, perdón, una consonante, entonces allí sí cambian. Study, que lo veíamos ahorita, studies, fly, flies. Cambia la Y por I latina. Nuevamente, de esos temas que requerimos usarlos, practicarlos, para que se nos puedan fijar en la mente. No se preocupen si no les sale bien al principio. No es que van a perder una evidencia porque se me olvidó colocar que la Y cambia I latina. Traten en lo posible de hacerlo siempre que lo recuerden cuando estén practicando, pero tampoco es algo como que les va a dar a perder una evidencia o el curso, no. Estas son cosas para identificar, como muchas que vamos a estar viendo en los primeros niveles. Primero las presentamos y luego que ustedes ya tengan una referencia en su mente, cuando las vean será más fácil identificarlos y obviamente cuando ustedes ya lo han visto, empezarán a utilizarlo. Eso es un simple orden de ideas para ese caso. Muy bien. Vamos a mirar por acá, ya que lo tenemos presente, a tres verbos que son muy comunes, que son el verbo to be, to have y to do. Lamentablemente, como pasa en muchos idiomas, los verbos más usados son los que hacen más diferencia. Es normal.
El verbo ser, por ejemplo, normalmente uno dice, no, con el verbo amar quitas la terminación ar y empiezas am o amas, ama. Pero en el verbo ser decimos soy, ya lleva una Y. ¿Por qué lleva una Y al final? Y la segunda persona es eres. Ni siquiera empieza con la S del verbo ser. Pero nosotros nos aprendimos los verbos así como vienen y decimos, ah, no, eso es normal. ¿Por qué cambia? No hay una regla que diga por qué ese verbo tiene que cambiar. O con el verbo tener, en amar tú quitas el ar y colocas una O. Entonces en tener le quito la R y sería teno. No, 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 es tengo. ¿De dónde sale esa G? No lo sabemos. Simplemente nos hemos acostumbrado a que los verbos en español funcionan de esa manera. Es simplemente así. Pero también los verbos en inglés pueden llegar a ser un poquito irregulares. Afortunadamente para ustedes no lo son tanto como los verbos en español, entonces no requiere sino simplemente identificarlos. Vamos a tomarlos empezando por el verbo to be. El verbo to be lo explica mucho, a veces demasiado, en los cursos, en los colegios. Yo suelo ser breve con su uso. ¿Por qué? Porque voy anticipándome con lo que es la parte de las conjugaciones. Cuando ya tenemos claro y somos conscientes de que el español hace lo mismo o hasta más maluquito que lo del verbo to be, entonces ya es más fácil llegar a él y mirar por qué es como es. ¿Ok? El verbo to be tiene la característica de que tiene tres formas distintas de escribirlo, a diferencia del español, en el que ya vimos que cada verbo en presente tiene seis formas. En este caso vamos a encontrar am, vamos a encontrar are y vamos a encontrar is. Cuando ustedes saben identificar el uso de cada una de estas formas, ya es simplemente cuestión de mirar sobre quién estamos hablando. En el caso de am es el más fácil porque se utiliza únicamente en primera persona, es decir, para hablar de mí mismo, no de más nadie. Entonces, am siempre va a ir unido con I, siempre va a ser I am. Es la única persona que lo utiliza. Así como en español, los verbos solamente los colocamos con o final cuando hablamos de nosotros mismos. Yo recibo, yo tengo. Aunque hay excepciones como yo soy, que se le hace. El idioma español también tiene sus excepciones. No crean, el inglés también lo hace, y el francés, el alemán, y etcétera. No es nada nuevo. Bien, ya que hemos visto am, vamos a mirar is. ¿Por qué is específicamente? Porque es el que hace precisamente la excepción y ya lo conocemos. Conocemos la tercera persona en singular. Entonces, si hablamos de una persona, un animal, un objeto, un lugar que sea solamente uno y que no esté en la conversación, estaremos hablando de tercera persona y por lo tanto será is. Entonces, allí comparamos. Si yo digo que yo soy colombiano, por ejemplo, I am Colombian. Pero si yo digo que ella es colombiana, no está en la conversa ella, entonces she is Colombian. Ya tienen claro el uso del am, del is, espero, mírenlo bien para que no vayan a tener dudas. Uno es cuando hablo de mí, otra es cuando hablo de alguien más o de algo en específico, una sola cosa. Y para todos los demás casos, vamos a utilizar are. Por eso lo dejé para el final. Puede usarse para hablar de tú, de usted, de ustedes, de nosotros, de ellos. Are. Simplemente hace lo mismo de todos los demás verbos que tiene una forma que se repite en todos los casos.
Lo único es que cambia con am y con is, como ya lo vieron, para primera y tercera persona. Es solamente eso. ¿Ok? Igual ahorita estaremos viendo allí un poquito más en detalle el uso del verbo to be. Es bueno que se acostumbren a usarlo y también es bueno que reflexionen sobre la forma en la que se hacen los verbos en inglés. El verbo have, el verbo tener, lo teníamos marcadito por acá porque tiene como característica de que en tercera persona cambia a has. Básicamente la V de have tiene un sonido V, un sonido suave, y cuando cambia a tercera persona sería haves. Entonces, para no pegar la V con la S así seguido, porque cualquiera se puede morder la lengua, cambia a has. He has, she has, it has. El verbo do, como vimos ahorita, termina en O y por lo tanto la tercera persona cambia a does. En este caso la pronunciación cambia un poquito, no es does, sino does. Es lo que hay que tener en cuenta, más que lo escrito, lo hablado. Y es porque el verbo do lo vamos a utilizar con muchas frases en presente simple, así que ténganlo en cuenta cómo funciona. Si tienen las dudas del sonido, recuerden que en cada uno de los casos tienen un parlantico donde pueden presionar, le dan play y va a sonar la expresión que ustedes quieren escuchar. ¿Ok? Así que muy presente con estos verbos para que sea más fácil observarlos, mirarlos, no vayan a tener problemas en esa parte. En cuanto a la estructura de frases, las frases en inglés siempre se organizan sujeto, verbo y complemento. Ay, profe, pero en español las frases también se organizan sujeto, verbo y complemento. Sí, pero no siempre. En inglés, para facilidad de ustedes, es mucho más práctico en ese sentido porque siempre suele hacer esa combinación. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, yo juego fútbol. I, el sujeto yo, play, que es el verbo jugar, y ya el predicado o complemento, fútbol. I play football, yo juego fútbol. Hasta ahí, todo está igual a lo que hacemos en español. Pero ¿qué pasa si yo digo, el fútbol me gusta? ¿Quién es el sujeto? Yo, pero no aparece el yo en la frase. Simplemente no se usa. Algunos verbos en español se escapan a la lógica de sujeto, verbo y complemento y funcionan de otra forma. Mientras que en inglés, si es el verbo like, que es el verbo gustar, entonces el sujeto, yo, porque soy el que le gusta el fútbol, coloco I, el verbo like, que es el verbo gustar, y el complemento que es fútbol. I like football significa me gusta el fútbol. Ay, profe, pero es diferente al español. Por el contrario, el inglés es más estricto en el sentido de que siempre van a ir las frases con sujeto, verbo y complemento, así que no hay que estar pensando, ¿cómo digo en inglés a mí? Para decir a mí me gusta, ¿no? El sujeto es usted, diga I, simplemente para decir yo. Esto es lo que me gusta a mí. Entonces yo soy el sujeto, coloco yo. Simplemente de esa forma. Ya saben que en tercera persona debe cambiar, como en esta. Él vive en Colombia. He lives in Colombia. Pendiente a la tercera persona, si se refiere a más de una persona o a más de un objeto, a más de un animal, a más de un lugar, ya no aplica ese cambio de tercera persona. Si yo digo que Sandra y Carla beben demasiada gaseosa, ya estoy hablando aquí de Sandra and Carla. Ya me estoy refiriendo a dos personas. Entonces ya el verbo no cambia en tercera persona porque ya no es singular. Sandra and Carla drink too much soda. Ya no necesita el drinks porque no estoy especificando una sola persona.
Vamos a continuar entonces en esta parte, ya que hemos visto las frases afirmativas, vamos a ir mirando cómo hacemos con frases negativas e interrogativas. Para la parte de las frases negativas, vamos a utilizar el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, pero aquí vamos a empezar a hablar de lo que es el auxiliar. ¿A qué se refiere el auxiliar? Bueno, en español, así como veíamos, a veces cambiamos los verbos dependiendo de quién estamos hablando. Así como yo dije yo amo, ¿recuerdan del ejemplo del verbo amar? Si se refiere a algo en pasado, yo digo yo amaba. Si se refiere a algo a futuro, diría yo amaré. Si es algo que de pronto podría ser así, yo amaría. Y así vamos a encontrar distintas formas. O si es negativo, yo diría yo no amo o yo no amaré, etcétera, etcétera, etcétera. A veces cambiamos los verbos, a veces agregamos palabras que nos sirven para indicar si es negativa la frase o si es algo posible, algo pasado, algo futuro. Tenemos muchas formas. En inglés, lo que se hace para muchos de estos casos es colocar una palabra o una expresión que nos ayude a indicar qué tipo de frase tenemos. En este caso, para las frases negativas, vamos a agregar el auxiliar do, obviamente en forma negativa. Por eso vamos a encontrar que esta frase para decir que yo no vivo en Colombia se coloca I do not live in Colombia. ¿Dónde va el auxiliar? Va justico adelante del verbo. Y si es tercera persona, también va a cambiar. He does not live in Colombia. Como ya el auxiliar indica aquí en esta última frase la tercera persona, does, ya el verbo no es necesario que cambie. Por eso les decía ahorita, ese cambio de la S en la tercera persona es solamente en presente simple, tercera persona de singular y solamente en frases afirmativas. Son las únicas que lo utilizan. Muy presentes a esa parte para que no vayan a haber muchos inconvenientes en esa parte. Ahora bien, do y not, para el do not, para la parte negativa, muy comúnmente en inglés americano se hace contracción y queda solamente don't. La comita queda donde estaba la O que no pronunciamos. Mientras que does y not queda doesn't. Simplemente donde iba el sonido de la O ya no suena, para ellos es como más fácil de esa forma. Todos los idiomas hacen eso. Nosotros en español no usamos para qué, sino que decimos para qué. Y de esa forma es como lo aplicamos. Idiomas y sus cosas. Ahora bien, para la parte interrogativa vamos a usar el mismo auxiliar do y does, solo que lo vamos a colocar al principio de la frase. Pero si se dan cuenta, el orden de sujeto, verbo y complemento no ha cambiado ni con frases negativas ni con interrogativas, ni con primera persona ni con tercera persona. Ninguna de esas. Porque yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo dinero, pero puedo decir, ¿tendré yo dinero para esto? Puedo cambiar el verbo y el sujeto de lugar para indicar la pregunta. Esas son cosas que normalmente no pasan en inglés. En español son raras porque rompen el orden, pero ya nos acostumbramos a ellas. Igual existen. Pero bien, en el caso del inglés, para hacer la pregunta, simplemente al principio de la frase vamos a colocar do o does, si es tercera persona, para indicar la pregunta. Así que ya saben, un ejercicio que pueden hacer cuando estén identificando preguntas es ese, escuchar. Empieza por do o does, lo cual significa que es una pregunta de algo en presente simple. Ok, entonces para las preguntas que van en presente simple,
Si la pregunta empieza directamente por do, significa que es una pregunta cerrada, es decir, una pregunta que solo se responde con yes o con no, aunque tiene términos medios, de pronto, más o menos, quizá, no sé, pero normalmente se responde yes y no. Si le preguntan, ¿do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Normalmente la respuesta más corta en inglés va a ser yes, I do. Si una pregunta en inglés lleva un auxiliar, que es lo más común, la respuesta debe ir guiada por ese mismo auxiliar. Pueden repetir si yes, I buy fast food on Fridays, compro comida rápida los viernes, pero lo normal es simplemente repetir el auxiliar. O si es negativo, oye, ¿y él maneja un auto deportivo? No, él no maneja eso. No, he doesn't. Así evito tener que repetir, no, él no maneja ningún auto deportivo. ¿Para qué repetir una frase tan larga? Simplemente utilizando el auxiliar de la misma pregunta que me dieron, estoy dejando claro que le estoy diciendo no a esa pregunta completa, larga, así como es esa misma. No, he doesn't. Es más práctico por si no se acuerda de la frase entera. Pero si ya saben, para identificación, siempre que una frase empiece por do o por does, se refiere a pregunta. Además de las preguntas cerradas, vamos a encontrar preguntas abiertas o information questions. Básicamente son las que nos van a servir para buscar información y no se pueden responder con yes o con no. Pendientes, si una pregunta que ustedes le hacen empieza por alguna de estas palabras, no respondan yes, porque enseguida se entiende, esta persona no habla inglés, a menos que sea el del meme. Bueno, si algún día consiguen ese meme del yes, entenderán a lo que me refiero. Sí, memes en inglés, no tiene traducción. Bien, o bueno, sí, ese caso sí tiene traducción, pero ajá. Como cuando le dicen, ¿cuántos cursos del SENA quieres estudiar? Sí, pero ya eso es una cosa muy distinta. Bueno, palabras interrogativas, hay muchas, vamos a ver algunas, no todas, tranquilos, con calmita, pero vamos a ver las más comunes. La mayoría empieza por WH, por WH, eso es normal. What, la más común que significa qué, a veces significa cuál, como cuál es tu nombre, what is your name. Simplemente sirve para preguntar información, nombres y referencias. Tenemos where, que es para lugares, como dónde en español. Oh, where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? When se utiliza para cuestiones de tiempo. Oh, when do you eat? ¿Cuándo comes? ¿En la tarde? Ah, bueno, allá voy. Única excepción es cuando pedimos la hora. En ese caso se usa what time, qué hora es. Más o menos como en español, no preguntamos cuándo es, por si acaso. Tenemos who, que es para personas. Who lives here? ¿Quién vive aquí? Para preguntar. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Tenemos why, que es para preguntar la causa, motivo, razón o circunstancia de las cosas. Aunque también podemos preguntar why not, ¿por qué no? Las preguntas con why normalmente se responden con la palabra because. Dejarlo por ahí en una notica para que lo tengan presente. La otra palabra interrogativa que vamos a ver es how, que significa cómo, aunque how se puede unir con muchas otras palabras. Por ejemplo, cuando le preguntan por la edad, how old are you? Están utilizando how con la palabra old en ese caso. Si llega a haber alguna palabra interrogativa, debe ir primero antes que el auxiliar de la frase, pero el orden sujeto, verbo y complemento no me lo cambia nadie. Oye, y cuando tú vas al supermercado, ¿qué compras allá en el supermercado? What do you buy in the mall?
El what va primero para preguntar qué, para que la persona sepa qué tipo de información quiero. Luego sí el auxiliar, como lo vimos ya, que siempre va antes del verbo, y el resto de orden de la frase. Ok, ya que hemos visto afirmativos, negativos, interrogativos, estaremos viendo un ejemplo, en este caso, con el verbo eat. Más específicamente habla de eat rice, comer arroz. Ya ustedes lo practicarán, lo van mirando en cada una de las formas y recuerden, al terminar esta sección tienen una actividad didáctica como ya la vimos en en el otro componente, asimismo lo van a encontrar en cada caso para cada sección. Esta es de completar frases pendientes a las formas del verbo to be que corresponda si nos hablan de una tercera persona o de nosotros mismos. Y pendientes para los demás verbos mirar si es tercera persona, si nombran a la persona directamente y si no está en la conversación. Al final le dan clic en verificar cuando ya tengan listo y se revisa. El mismo sistema les va a decir si le fue bien o no. Bien, ya la parte que aparece acá, yo me había adelantado, es la parte de los pronombres. Recordar más que nada lo que dijimos, que you traduce tú, traduce usted y también traduce ustedes. Y que en tercera persona tenemos it, que sirve para animales, objetos y lugares. No se usa para personas, de la misma forma que he y she no se utiliza para objetos. Son separados. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya esto lo había explicado. La palabra I, la que traduce yo, va siempre en mayúscula. ¿Qué más tenemos por aquí? Pendiente ya del uso del it, ya lo vimos. Sería colocar esta, que es la última sugerencia sobre el tema, y es que en inglés las frases siempre deben llevar un sujeto y un verbo. Yo puedo decir, yo me llamo Brian, pero también puedo decir, me llamo Brian y omitir el yo. No lo coloco en la frase, pero en inglés, si es necesario decir, I am Brian, si voy a decir la frase completa. Si yo digo, yo como pizza cada noche, I eat pizza every night. Pero también puedo decir, "Mm, la verdad, como pizza todas las noches. No digo el yo. Pero en inglés sí es requisito que haya siempre en las frases, sea afirmativa, negativa, interrogativa, un sujeto y un verbo. En este caso, como estamos viendo los pronombres, ellos pueden servir como el sujeto de la frase. Entonces, al tanto con esto para que siempre lo usen de la misma manera. Bien, vamos a mirar los pronombres objetos, ya que lo otro lo habíamos observado. ¿Qué es el pronombre objeto? Bueno, cuando tenemos el caso de que alguien hace la acción, es el sujeto. Aquel, por otro lado, que recibe la acción o se beneficia de ella sin hacerla, lo consideramos objeto. Básicamente es hacia dónde se dirige la acción. Si, por ejemplo, Javier, que tenemos aquí en el ejemplo, le dio el número de teléfono a Ana y Ana dice, voy a llamarlo. Entonces, decimos, Ana calls Javier. Ana llama a Javier. Bueno, vamos a ver si le responde, ya eso es otra cosa. Pero si no queremos repetir los nombres porque ya quedó claro de quién estamos hablando, te puedo decir, she calls him. Ella lo llama a él.
¿Por qué no digo she calls he? Porque él no está haciendo la acción, la está haciendo ella. Él solamente la recibe. Mire que por eso en español no se dice ella llama él, sino ella llama o lo llama a él. En español utilizamos preposiciones para cambiar o para indicar ese tipo de frases. En inglés simplemente hay otros pronombres diferentes, como me, cuando me llaman. Oh, she calls me, ella me llama. You queda igual. Him, que ya lo vimos en el ejemplo. Her, tenemos it para tercera persona, queda igual en ese caso. Para nosotros, us, cuando algo es nuestro. You queda igual como dijimos. Y para they tenemos them. Y para practicarlo, que no vayan a tener problemas, tenemos la actividad didáctica. Para esta actividad simplemente vamos a tener algunas frases, las cuales vamos a completar agregando la palabra o expresión que sea correcta en cada caso. Espero que quede ahí esa parte. Vamos acá. Ahí está. Y avanzamos en la tercera, que es sobre cómo dar información personal. Podemos tener acá, por si acaso, tienen un enlace aquí, un recurso que hay en línea que les puede servir para entender más al respecto. Pero básicamente vamos a mirar la forma de presentación. Cuando le preguntamos por el nombre a alguien, preguntamos What's your name? Así que se puede decir My name is, y doy el nombre, My name is Brian. Se puede preguntar de manera más informal, ojo que puede sonar hasta grosera. Who are you? ¿Quién eres tú o quién es usted? Ya dependerá del contexto si la usamos o no. I see, I am Brian. Podemos colocar, oh, where are you from? ¿De dónde eres? O, where do you come from? ¿De dónde vienes? Que es diferente, ¿ok? Entonces, en ese caso, podemos decir, si es mi nacionalidad, puedo decir, my nationality is Colombian, para decir qué nacionalidad tengo. O para la procedencia, directamente, I am Colombian. Y muy presente en inglés las nacionalidades, así como Colombian, siempre se escriben con la primera letra en mayúscula. Así que ojo con eso. Para las ocupaciones tenemos, oh, what is your profession? Or what is your occupation? No todas las ocupaciones son profesiones, pero bueno, también ocupan nuestro tiempo. Si ustedes son estudiantes, ser estudiante de por sí no es una profesión, es solo una ocupación. Se le puede preguntar de forma más informal, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas? Como para qué hacemos para conseguir el dinero diario. Bueno, ahí está la respuesta, la pregunta, perdón, para ese caso. Vamos a tener la dirección. Le pueden preguntar así como what's your name, te pueden preguntar what's your address. Muy presente es que en inglés, como en la mayoría de idiomas y de países del mundo, no hacemos como en Colombia, que tenemos calle y carrera, que por cierto en inglés se pueden decir igual. Calle, carrera o street, carrera, porque carrera como tal no tiene traducción en ese contexto. Normalmente en inglés vamos a tener es los números de la casa y el nombre de la calle. No, la dirección es el 126 de la Main Avenue. Entonces ese es el 126 o el 126 Main Avenue. Ahí para leer. Y acá vamos a tener un poquito de vocabulario que nos va a mostrar distintos tipos de direcciones que podemos ver. Para el número telefónico, así como lo vimos ahorita, se puede preguntar what's your phone number. Hoy en día, más común referirse al celular. Algunos usan líneas fijas, pero son muy pocos en realidad.
Eso va cambiando con el tiempo. El número lo puedo dar de dígito en dígito. No, este es mi número de teléfono, 918-2435. En inglés será, the phone number is 918-2435. La costumbre. Algunas combinaciones de números sí se dicen poquito más grande, 110, cosas así. Pero de resto se dicen dígito por dígito. Bien, esta de acá se refiere a la edad. Normalmente se pregunta, how old are you? Y uno puede decir, I am, y da la edad. Por ejemplo, I am 30 years old. Tengo 30 años de viejo. Costumbres. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya este es el último de la sección. Vamos a mirar, ya que hablamos de la presentación, mirar de la familia, a los que podemos presentar. Eh, ya sabemos para la parte de la familia, les voy a recomendar este vocabulario de base porque es el que vamos a ver en el resto de esta sección. Tenemos mother, que es madre, father, que es padre, daughter, que es hija, son es hijo, sister, que es hermana, y brother, que es hermano. ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que sí, piénsenlo bien. Ya conocen esas palabras. También se puede utilizar wife y husband para esposa y esposo. Muy bien. Como ya vimos ese vocabulario de base, lo vamos a repetir en muchos casos. En este caso, si hablamos de abuelos, simplemente vamos a agregar la palabra grand, lo mismo para los nietos. Si veíamos mother y father, pues la abuela y el abuelo son grandmother y grandfather, mientras que los nietos son granddaughter y grandson. Miramos allí que se utiliza también great. Cuando se coloca great adelante de una palabra con grand, se refiere a los bisabuelos y a los bisnietos, para que tengan el vocabulario en esa parte. La familia extendida, aquí tenemos aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, niece es la sobrina, niece igual el sobrino, perdón, niece la sobrina, nephew el sobrino. Y tenemos cousin, que es la única palabra de este vocabulario que no cambia entre masculino y femenino. Cousin es o primo o prima, cualquiera de los dos. La familia política, por así decirlo, la de nuestra pareja, también usa el mismo vocabulario de base. La mother y el father de nuestra pareja son nuestra mother-in-law y los father-in-law. Mientras que a la inversa nos consideran daughter-in-law y son-in-law, la nuera y el yerno. Más difíciles en español. Ahora, los hermanos, hermanas de la pareja son nuestro sister-in-law, nuestro brother-in-law. ¿Ok? Vamos a tener acá la parte de los parientes, familia extendida. En esto vamos a agregar step para hablar de la familia que conseguimos por adopción, solo por crianza, producto de nuevos matrimonios, esas cosas. Tenemos stepmother y stepfather para la madrastra y el padrastro. Aquellos que no les guste usar la palabra padrastro, digan su papá, no pasa nada. Ok. Vamos a tener stepdaughter y stepson, la hijastra y el hijastro, stepsister y stepbrother, la hermanastra y el hermanastro, y half sister, half brother, media hermana y medio hermano. Aquí pueden hacer clic para ver la estructura de una familia. Si lo hacen, aquí van a tener unos audios que pueden identificar a la persona de la que se habla. O para ir más a fondo, tenemos una actividad didáctica donde van a tomar las palabras
y la van a llevar hacia la conversación que aparece allí para que practiquen el vocabulario. Ok, bien, como ya vimos la parte del componente formativo, vamos a echar un vistazo a la parte de la evidencia. Para el caso de esta actividad de aprendizaje en particular, vamos a tener otra evidencia. Igual recuerden, aquellos que no puedan estar todo el ratico, ya estamos terminando, pero sé que el tiempo es así, se nos extendió un poco más de lo esperado hoy. Vamos a tener un foro, que es la parte calificable de esta actividad. Hagan el foro solamente cuando ya tengan claro todos los temas que vimos. El foro se llama Let's Meet. Simplemente van a entrar a él y van a dejar su participación. Tengo que agregarle, por cierto, las instrucciones porque creo que no las pegué allá. Igual las instrucciones están en la guía, pero yo sé que no todo el mundo va a la guía de aprendizaje. En la guía van a encontrar la información. En este caso, para el foro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bien, para el foro Let's Meet, básicamente vamos a profundizar en la parte de su presentación. Sé que algunos se saben presentar en inglés, pero no todos. Vamos a compartir. Entonces, en la guía vamos a mirar esa sección. Para esta intervención, tengan en cuenta los temas que allí se preguntan, tratar de mirar las frases que vimos en la parte del componente formativo y realizar una participación. También cuando ya nuestros compañeros participen, ingresar y dejar una respuesta u otra pregunta que tengan a alguno de los compañeros de curso. Esa es básicamente la evidencia. Para aquellos que lo preguntan, vamos a tener la opción de entrar a través de este espacio aquí en ver foro y van a poder participar de él. También desde la opción foros del menú del curso pueden entrar. Por ahí vi ahorita un comentario al respecto, estuve recargando eso, traten de entrar nuevamente, ya debería aparecerles sin mayor problema todos los foros que necesiten. Entonces entran aquí al foro, colocan su participación y le dan en responder. Cuando sus compañeros participen, le va a aparecer un botón similar para que ustedes puedan dejar un comentario a cualquiera de las participaciones que ustedes elijan en esa parte. O sea, es